La caída de la primera humanidad. 1. La primera era oscura. Hemos llegado a un período de la historia de la humanidad cercano a los 5000 años después de la vida de Newton. En este capítulo debemos abarcar unos 115.000 años, y en el próximo, otros 10 millones de años. Eso nos llevará a un punto del futuro tan remoto del primer estado mundial, como lejanos de este se sitúan en el pasado los antropoides más primarios. En la primera décima parte del primer millón de años después de la caída del Estado mundial, durante un lapso de 100.000 años, la humanidad permaneció en un eclipse total. No fue hasta el fin de ese lapso, que denominaremos la primera era oscura, cuando luchó de nuevo para abrirse paso desde el salvajismo, a través de la barbarie, hasta la civilización. Y su renacimiento fue relativamente breve, pues, desde los más tempranos comienzos hasta su fin transcurrieron tan solo 15.000 años. Y el planeta se hallaba tan gravemente dañado en su agonía final que la mente humana permaneció sumida en un profundo sueño durante 10 millones de años más. Esa fue la segunda era oscura. Este es el campo que debemos observar en este y el siguiente capítulo. Se podría haber supuesto que, después de la caída del primer estado mundial, la recuperación se produciría en el curso de unas pocas generaciones. En efecto, los historiadores a menudo se han mostrado intrigados acerca de la causa de esta degradación tan sorprendentemente total y duradera. La naturaleza humana innata era más o menos la misma inmediatamente después que inmediatamente antes de la crisis. Sin embargo, las mentes que habían mantenido con tanta facilidad una civilización mundial resultaron ser totalmente incapaces de construir un nuevo orden sobre las ruinas del viejo. Lejos de recobrarse, el estado de la humanidad se fue deteriorando rápidamente hasta que se hundió en el salvajismo más abyecto. Muchas fueron las causas que contribuyeron a ese resultado, algunas relativamente superficiales y transitorias, otras profundas y duraderas. Es como si el destino, dirigiendo los acontecimientos hacia un fin establecido, se hubiera provisto de muchos y diversos instrumentos, de los cuales ninguno habría sido suficiente por sí mismo, si bien todos actuaron a la vez en el mismo sentido y de una manera irresistible. La causa inmediata de la debilidad de la humanidad durante la crisis del Estado mundial fue, por supuesto, la vasta epidemia de locura y el aún más extendido deterioro de la inteligencia, que se produjo a raíz del uso de microbios. A causa de ese trance momentáneo, la humanidad no pudo evitar su caída durante esa primera etapa, cuando más fácil habría sido controlarla. Luego, cuando la epidemia hubo pasado, aunque la civilización ya estaba en ruinas, un esfuerzo concertado por parte de todos aún podría haber logrado reconstruirla con un plan más modesto. Pero entre los seres de la primera humanidad solo una minoría había demostrado ser capaz de sentir tal devoción. La gran mayoría estaba demasiado obsesionada por sus impulsos privados. Y en ese período negro era tal la hondura de la desilusión y la fatiga, que toda firmeza de carácter resultaba imposible. Al parecer había fallado, no solo la estructura social de la humanidad, sino la estructura del universo mismo. La única reacción fue la desesperación más absoluta. 4000 años de rutina le habían quitado a la naturaleza humana toda su flexibilidad. Esperar que esos seres remodelaran totalmente su conducta era casi tan irracional como esperar que las hormigas, cuando se les inunda el hormiguero, adopten los hábitos de los escarabajos de agua. Pero una causa más profunda y duradera condenó a la primera humanidad a permanecer postrada durante un largo período después de haber caído. Un sutil cambio fisiológico, que resulta tentador denominar senectud general de la especie, fue socavando el cuerpo y el espíritu humanos. El equilibrio químico de cada individuo se tornó cada vez más inestable, de modo que, poco a poco, se fue perdiendo el único don del hombre que le permitía gozar de una juventud prolongada. Mucho más rápidamente que antaño, sus tejidos dejaron de compensar el desgaste impuesto por la vida. Ese desastre no era inevitable, ni mucho menos. Pero se produjo a raíz de la inclinación natural de la especie, que se agravó por causas artificiales. Pues, durante miles de años, el hombre había estado viviendo sometido a una presión demasiado alta en un medio biológicamente desnaturalizado, y no había descubierto los medios para compensar los estragos que las tensiones causaban en su naturaleza.
Así pues, después de la caída del primer estado mundial, las generaciones se precipitaron rápidamente del ocaso a la noche. Existir en esos siglos era vivir con la convicción de la decadencia universal, y abrumados por la leyenda de un fabuloso pasado. La población provenía casi totalmente de los agricultores del viejo orden y, dado que la agricultura se había considerado una ocupación básica y de escasa actividad, solo adecuada para naturalezas perezosas, el planeta ahora estaba lleno de rústicos. Carentes de energía, maquinarias y fertilizantes químicos, esos patanes las pasaban negras para seguir viviendo. Y, en efecto, solo una décima parte logró sobrevivir al gran desastre. La segunda generación conoció la civilización solo como una leyenda. Pasaban sus días dedicados plenamente a las labores del campo y asociándose en pandillas para combatir a los merodeadores. Las mujeres volvieron a ser objetos sexuales y domésticos. La familia, o tribu de familias, se convirtió en el núcleo social más grande. Se producían sin cesar pendencias y contiendas entre un valle y otro, así como entre los labradores y las hordas de bandoleros. Surgieron y cayeron algunos tiranos militares, pero no se podía mantener ninguna unidad permanente de control sobre regiones más vastas, ya que no había riquezas sobrantes para destinarlas a lujos tales como gobiernos y ejércitos disciplinados. De esa forma, sin cambios apreciables, se sucedían los milenios con una penosa esclavitud del trabajo. Pues esos nuevos bárbaros estaban condenados a vivir en un planeta agotado. No solo ya no quedaba carbón ni petróleo, sino casi ninguna otra riqueza mineral que pudiesen extraer con sus pobres herramientas e ingenio. En particular los metales inferiores, necesarios en tantas de las múltiples actividades de una civilización material desarrollada, hacía tiempo que habían desaparecido de las profundidades más accesibles de la corteza terrestre. Además, la labranza se hallaba estancada por el hecho de que el hierro, que ya no se podía obtener por carecer de elementos mecánicos de explotación minera, ahora era inaccesible. Los hombres se habían visto obligados a recurrir de nuevo a los implementos de piedra, como habían hecho sus primeros antepasados humanos. Pero carecían de la habilidad y la persistencia de los antiguos. No sabían desbastar delicadamente la piedra como en el Paleolítico ni obtener la pulida simetría del Neolítico. Sus herramientas no eran más que guijarros rotos, piedras naturales apenas trabajadas. En casi todas labraban el mismo y patético símbolo, la esvástica o cruz gamada, que la primera humanidad había utilizado como emblema sagrado durante toda su existencia, aunque con significados distintos. En este caso había sido originariamente la imagen de un avión cayendo en picado hacia la destrucción, y los rebeldes la habían usado para simbolizar la caída de Gordelpus y el Estado. Pero las generaciones siguientes volvieron a interpretar el emblema como el signo de un antepasado divino, y como un recuerdo de la edad dorada que había precedido a su decadencia, una decadencia que sería eterna si los dioses no decidían intervenir. Casi se podría decir que en el persistente uso de ese símbolo la primera especie humana comprendió inconscientemente su naturaleza dual y antagónica consigo misma. En esa época, la idea de la decadencia irreversible obsesionaba a la humanidad. La generación que provocó la caída del Estado mundial atormentaba a su sucesora con relatos de comodidades y milagros, ocultando su certeza de que los jóvenes no poseían el ingenio para volver a crear tanta complejidad. Generación tras generación, a medida que las circunstancias de la vida real se tornaban más penosas, la leyenda de la gloria pasada se volvía más grotesca. Todo el cúmulo de conocimientos científicos se perdió rápidamente, con excepción de unos pocos fragmentos que cumplieron un servicio práctico aún en la vida salvaje. Algunos vestigios de la vieja cultura quedaron preservados en un confuso folclore que se extendió por el globo, pero aparecían distorsionados hasta ser irreconocibles. Así, existía la creencia generalizada de que el mundo había comenzado como fuego, y que la vida había evolucionado a partir del fuego. Después de la aparición de los simios, cesó la evolución, así se decía, hasta que descendieron unos espíritus divinos y poseyeron a las hembras de los primates, con lo que generaron a los seres humanos. De ese modo había surgido la edad dorada de los antepasados divinos.
Pero, lamentablemente, al cabo de un tiempo, la bestia triunfó en el hombre sobre el dios, de tal manera que el progreso dio lugar a la prolongada decadencia. Y, en efecto, la decadencia era ahora inevitable, hasta que llegara el momento en que los dioses consideraran oportuno descender para cohabitar con las mujeres y estimular de nuevo a la humanidad. De ese modo perduró la fe en el segundo advenimiento de los dioses aquí y allá durante toda la primera era oscura, y sirvió de consuelo a la humanidad por su vaga convicción del proceso degenerativo. Aún al término de la primera era oscura, las ruinas de los antiguos edificios residenciales en forma de torres piramidales todavía caracterizaban los paisajes, como una suerte de dominación senil sobre las cabañas de los salvajes contemporáneos. Pues las razas vivientes pululaban bajo esas reliquias como diminutos nietos jugando en torno a los pies de los abuelos, otrora poderosos. También se había construido en el pasado, y con materiales tan duraderos, que hasta después de un centenar de milenios las ruinas aún eran construcciones reconocibles. Si bien en su mayor parte, por supuesto, eran poco más que pirámides de escombros cubiertos de hierbas y arbustos, la mayoría conservaban tramos de pared intactos, y en ciertos lugares algún privilegiado ejemplar aún se alzaba sobre su derruida base como una colina de un centenar de metros, con infinidad de ventanas. En torno a esas reliquias se tejían fantásticas leyendas. Según uno de los mitos, los hombres de la antigüedad se habían construido inmensos palacios que podían volar. Durante miles de años todo un eón para esos salvajes, los hombres habían convivido muy unidos, y reverenciando a los dioses. Pero al fin se habían envanecido tanto con su propia gloria, que decidieron volar hasta el sol, la luna y el espacio estelar, para desalojar a los dioses de su resplandeciente hogar. Entonces los dioses sembraron la discordia entre ellos, de modo que comenzaron a combatir los unos con los otros en el aire, y sus veloces palacios se estrellaron contra el suelo a millares, para convertirse eternamente en monumentos de la locura de los hombres. En otra leyenda, eran los hombres mismos quienes poseían alas. Habitaban en palomares de ladrillos, cuyas cimas sobrepasaban la altura de los astros, lo que provocó las iras de los dioses, los cuales, por lo tanto, los destruyeron. Así, en una forma u otra, el tema de la caída de los poderosos seres voladores de la antigüedad obsesionó a esos pueblos abyectos. Su ruda labor agrícola, sus cacerías y sus luchas para defenderse de los animales carnívoros redivivos se veían entorpecidas a cada momento por el temor de ofender a los dioses mediante cualquier tipo de innovación. 2. La ascensión de la Patagonia. A medida que se sucedían los siglos, de nuevo la especie humana se dividió inevitablemente en muchas razas en las diversas regiones geográficas. Y cada raza estaba constituida por una multitud de tribus, cada una de ellas ignorante de la existencia de todas las demás con excepción de sus vecinos inmediatos. Después de muchos milenios, esa vasta diversificación de razas y culturas hizo posible que se produjeran revivificaciones y nuevas transfusiones biológicas. Al fin, después de muchas mezclas raciales, surgió un pueblo en el cual se restableció de alguna manera evoquelo.com, página 86 la antigua dignidad de la humanidad. Una vez más, hubo una clara distinción entre la región progresista y la retrasada, entre la cultura primitiva y la relativamente esclarecida. Ese renacimiento ocurrió en el hemisferio austral. Complejos cambios climáticos habían convertido la región meridional de Sudamérica en un adecuado semillero para la civilización. Además, un inmenso plegamiento de la corteza terrestre al este y al sur de la Patagonia había convertido lo que antes era una región oceánica de aguas relativamente poco profundas en un vasto territorio nuevo que unía a América con la Antártida por medio de las antiguas Islas Malvinas y Georgias del Sur, y se extendía desde allí hacia el este y noreste hasta el corazón del Atlántico. También sucedió que en Sudamérica las condiciones raciales eran más favorables que en ninguna otra parte. Después de la caída del primer Estado mundial, el elemento europeo en esa región había mermado, mientras que la antigua estirpe indígena e inca había llegado a ser la raza dominante. Muchos miles de años antes, esa raza había alcanzado una civilización primitiva propia. Después de su destrucción a manos de los españoles, había parecido declinar por completo.
Sin embargo, siempre se mantuvo en espíritu curiosamente separada de sus conquistadores. Aunque ambas razas se habían mezclado de manera inextricable, en las zonas más remotas del continente perduró siempre un modo de vida que era ajeno al norteamericanismo dominante. Norteamericanizado de una manera superficial, siguió siendo fundamentalmente indígena e ininteligible para el resto del mundo. Durante la civilización anterior, ese espíritu había permanecido latente como una semilla en invierno. Pero con el retorno de la barbarie volvió a germinar y se fue expandiendo calladamente. De la interacción de esa antigua cultura primitiva con los otros muchos elementos raciales que la vieja civilización cosmopolita había dejado en el continente, la vida civilizada renacería de nuevo. Así, de esa manera, los incas acabarían triunfando por fin sobre sus conquistadores. Varias causas se combinaron, pues, en Sudamérica, y en especial en las nuevas y vírgenes llanuras de la Patagonia, para poner fin a la primera era oscura. El gran tema de la mente comenzó a repetirse de nuevo, pero en menor escala. Pues una grave incapacidad afectaba a los patagones, comenzaban a envejecer antes de pasar la adolescencia. En la época de Einstein, la juventud de un individuo se extendía hasta los 25 años, y, bajo el estado mundial, se había logrado duplicar esa edad por medios artificiales. Después de la caída de la civilización, la cada vez mayor brevedad de la vida del individuo ya no se disimulaba mediante artificios, y, a finales de la primera era oscura, podía considerarse que un muchacho de 15 años había alcanzado la mediana edad. La civilización patagónica en su punto más alto proporcionaba una considerable tranquilidad y seguridad a la existencia, y permitía que el hombre viviera hasta los 70 años o incluso los 80. Pero el período de la juventud sensible y ágil alcanzaba, a lo sumo, poco más de una década y media. De ese modo, los verdaderamente jóvenes nunca podían contribuir a la cultura antes de haber alcanzado ya la mediana edad. A los 15 años, sus huesos se volvían frágiles, sus cabellos se encanecían y sus rostros se llenaban de arrugas. Sus articulaciones y músculos se ponían rígidos, su cerebro ya no se adaptaba con rapidez a los cambios y su fervor se esfumaba. Puede parecer extraño que, en esas circunstancias, la raza pudiese crear alguna suerte de civilización, o que una generación hubiese podido hacer algo más que aprender las mañas de sus mayores. Pero, de hecho, si bien el progreso nunca fue muy acelerado, se puede decir que fue permanente. Pues, si bien esos seres carecían del vigor de la juventud, ello quedaba compensado, de alguna manera, por el hecho de que no tenían que estar sometidos a la agitación y las distracciones propias de la edad. En realidad, la primera humanidad era para ese entonces una raza que ya había superado los devaneos propios de la juventud, y, si bien sus correrías juveniles en cierto modo los habían dejado maltrechos, ahora gozaban de las ventajas de la sobriedad y sencillez de propósitos. Aunque el decaimiento y cierto temor a los excesos los condenaba a no alcanzar los más altos logros de sus predecesores, se evitaron en buena medida la incoherencia inútil y los conflictos mentales que habían torturado a la civilización anterior en su apogeo, aunque no en su decadencia. Además, como su naturaleza animal se hallaba bastante amansada, los patagones poseían una mayor capacidad para el conocimiento desapasionado y se inclinaban más hacia el intelectualismo. Eran un pueblo en el que la pasión no solía trastornar la conducta racional, si bien estaba más expuesto al fracaso a raíz de la simple indolencia o el desfallecimiento. Es cierto que les resultaba muy fácil caer en el desinterés, pero el suyo era el desinterés de la mera lasitud, no el salto desde la prisión de los deseos de la existencia hasta un mundo más amplio. Uno de los orígenes del carácter especial de la mentalidad de los patagones residía en el hecho de que en ellos el impulso sexual era relativamente débil. Muchas causas obscuras habían contribuido a temperar esa pródiga sexualidad que hacía a la primera especie humana diferente de todos los demás animales, incluso de los simios más dados a las prácticas sexuales. Esas causas eran diversas, pero se combinaron para producir en la última fase de la vida de la especie una reducción general del exceso de energía. En la era oscura, las dificultades de la lucha por la existencia habían reducido el interés sexual casi al nivel subordinado que ocupa en los animales.
El coito se convirtió en un lujo solo deseado en algunas ocasiones, mientras que el instinto de conservación era de nuevo una necesidad urgente y continua. Cuando por fin la existencia comenzó a ser más fácil, la sexualidad siguió en estado en eclipse parcial, pues las fuerzas de la senectud racial se hallaban en actividad. De ese modo, la cultura patagónica se diferenciaba en su talante de todas las anteriores culturas de la primera humanidad. Ese entonces, había sido el choque de la sexualidad y el tabú social lo que había generado en parte el fervor y en parte las quimeras de la humanidad. El exceso de energía de la especie victoriosa, dirigido por las circunstancias hacia el caudaloso río de la sexualidad, que las convenciones sociales condenaban, se había canalizado a través de miles de labores. Y, aunque a menudo se desbordaba y asolaba todo lo que encontraba a su paso, en general se había sacado buen provecho de ella. En todas las épocas, sin embargo, había tenido tendencia a escapar en todas las direcciones y a abrir canales para sí, del mismo modo que el tocón de un árbol saca no uno sino varios retoños. De ahí la riqueza, la diversidad, la incoherencia, los violentos e incomprensivos deseos y entusiasmos de los pueblos anteriores. En los patagones no se apreciaba esa exuberancia. El hecho de que su sexualidad fuese reducida no constituía en sí mismo una debilidad. Lo que importaba era que las fuentes de energía que anteriormente fluían al canal del sexo habían menguado. Imaginad, pues, un pueblo curiosamente sensato establecido al este de la antigua Bahía Blanca, que se fue extendiendo siglo tras siglo por las llanuras y los valles. Con el tiempo llegó hasta los picos que en un tiempo fueron las islas Georgia, mientras que hacia el norte y el oeste se adentró en las tierras altas del Brasil y traspuso los Andes. Definitivamente de una complexión más alta que cualquiera de sus vecinos, definitivamente más vigorosos e ingeniosos, los patagones no tenían auténticos rivales. Y, puesto que por temperamento eran pacíficos y conciliadores, su desarrollo cultural sufrió pocas demoras, ya fuese por el imperialismo militar o por disputas internas. Como sus predecesores en el hemisferio septentrional, pasaron por etapas de separaciones y de uniones, de retrocesos y regeneraciones. Pero su avance fue en general más constante, y menos drástico que cualquiera de los que habían ocurrido antes. Los pueblos más antiguos habían saltado de la barbarie a la vida civilizada, para hundirse de nuevo al cabo de 1000 años. La lenta marcha de los patagones demoró 10 veces ese lapso para pasar de una organización tribal a una civilizada. Al fin, constituyeron una vasta comunidad altamente organizada de provincias autónomas, cuyo centro político y cultural se hallaba en la nueva costa noreste de las antiguas Islas Malvinas, mientras que su periferia bárbara comprendía buena parte del Brasil y Perú. La ausencia de disputas serias entre las distintas regiones de ese imperio se debió en parte a una disposición pacífica innata, y en parte a su genio para la organización. Esas influencias se fortalecieron gracias a una tradición de cosmopolitismo o de unidad humana curiosamente fuerte, que se había generado en la agonía de la desunión antes de la época del Estado mundial, y ardió con tanto vigor en el corazón de los hombres que sobrevivió como un elemento mítico aún durante la era oscura. Tan poderosa era esa tradición que, incluso cuando las naves de la Patagonia fundaron colonias en las remotas África y Australia, esas nuevas comunidades permanecieron fielmente unidas al país madre. Y aun cuando la cultura cuasi nórdica de las nuevas y templadas costas antárticas opacó en su tiempo al antiguo centro, la armonía política de la raza nunca estuvo en peligro. 3. El culto de la juventud. Los patagones transitaron todas las etapas espirituales que habían experimentado las razas anteriores, pero de distinta manera. Ellos tenían su religión tribal primitiva, procedente del obscuro pasado, y se basaba en el temor a las fuerzas naturales. Contaban con su personificación monoteísta del poder como un creador vengativo. Su héroe racial más adorado era un dios hombre que había abolido la vieja religión del miedo. Tuvieron también sus etapas de rituales devotos, así como sus etapas de racionalismo, y de nuevo sus etapas de curiosidad empírica. Más significativo para el historiador que deseara comprender su mentalidad especial era el tema del dios hombre.
Curiosamente se parecía, a pesar de sus diferencias, a temas similares de las culturas tempranas de la primera especie humana. Se concebía como un adolescente eterno y, místicamente, como el hijo de todos los hombres y mujeres. Lejos de ser el hermano mayor, era el niño favorito, y sin duda constituía el epítome de la energía y el entusiasmo juveniles, de los cuales la raza se estaba alejando. Si bien la libido de ese pueblo era débil, su interés en la paternidad era sorprendentemente fuerte. Pero el culto del hijo favorito no era meramente paternal, sino que expresaba, también, la sed del individuo por su propia juventud perdida, y la obscura sensación de que la raza en sí se hallaba en la senectud. Se creía que el profeta había vivido realmente durante un siglo y en ese tiempo había sido un lozano adolescente. Lo llamaban el muchacho que se negaba a crecer. Y esa fuerza de voluntad, se decía, se daba en él porque la débil vitalidad de la raza se concentraba millones de veces en su ser. Pues era el fruto de toda la pasión paternal habida y por haber, y por ese hecho era divino. En primer lugar, era el Hijo del Hombre, pero también era Dios. Pues Dios, en esa religión, no era el creador original sino el fruto del empeño del hombre. El creador era energía en estado bruto, que inadvertidamente había concebido un ser más noble que ella misma. Dios, el adorable, era el eterno resultado de la labor del hombre en el tiempo, la promesa eternamente vislumbrada de lo que el hombre tenía que llegar a ser. Sin embargo, si bien ese culto se basaba en la voluntad de alcanzar un futuro promisorio de juventud, también pesaba sobre él un temor, a veces casi una certeza, de que en realidad ese futuro jamás llegaría, de que la raza estaba condenada a envejecer y morir, de que el espíritu jamás conquistaría la carne corruptible, sino que debía desaparecer gradualmente. Solo aceptando de corazón el mensaje del muchacho divino, se decía, el hombre podía tener la esperanza de escapar a ese destino. Tal era la leyenda. Resulta instructivo examinar la realidad, el individuo real en quien se basaba es mito del hijo favorito. Sin duda era un ser notable. Nacido de padres pastores en los Andes meridionales, en un primer momento se había hecho famoso como líder de un movimiento juvenil romántico. Y fue en esa etapa temprana de su vida cuando logró ganarse a sus seguidores. Él urgía a los jóvenes a dar ejemplo o a los viejos, a vivir su propia vida impertérritos ante las convenciones, a disfrutar, a trabajar arduamente pero por corto tiempo, a ser leales para con sus camaradas. Sobre todo, predicaba el deber religioso de mantenerse joven de espíritu. Nadie, decía, tenía que hacerse viejo, si lo deseaba de todo corazón, si se esforzaba en evitar que su alma se durmiera, si mantenía el corazón abierto a todas las influencias rejuvenecedoras y cerrado a todo hálito de senilidad. El gozo del alma en el alma, decía, constituía el gran rejuvenecedor. Ese gozo reconstituía al amante y al amado. Si los patagones se limitaban a admirar la belleza de sus congéneres sin celos, la raza volvería a ser joven de nuevo. Y la misión de su banda de jóvenes, siempre en expansión, consistía precisamente en rejuvenecer a la humanidad. La difusión de ese atractivo evangelio se vio favorecida por un hecho casi milagroso: el profeta resultó ser biológicamente único entre los patagones. Cuando muchos de sus contemporáneos daban muestras de senectud, él se mantenía físicamente joven. Asimismo, poseía un vigor sexual que a los patagones les parecía milagroso. Y, como fuera que el tabú sexual era desconocido, se dedicaba a hacer el amor con tanto ardor que tenía amantes en todos los pueblos, y muy pronto sus retoños se contaban a cientos. En ese aspecto, sus discípulos se esforzaban denodadamente en imitarlo, aunque con escaso éxito. El profeta seguía manteniéndose joven, y no solo físicamente. También conservaba una asombrosa agilidad mental. Su prodigalidad sexual, si bien resultaba sorprendente para sus contemporáneos, era en él una forma moderada de descargar el exceso de energía. Lejos de dejarlo exhausto, más bien parecía que lo renovaba vitalmente. No obstante, muy pronto aquella exuberancia dio paso a una vida cada vez más tranquila de trabajo y meditación. Fue en ese período cuando comenzó a diferenciarse mentalmente de sus semejantes.
Pues a los 25 años, cuando la mayoría de los patagones se encontraban ya anquilosados mentalmente, él aún continuaba batallando con sucesivas oleadas de ideas, e incursionaba en lo desconocido. Pero no fue hasta los 40 años, si bien aún estaba físicamente en su primera juventud, cuando reunió sus energías y dio a luz su maduro evangelio. Esta, su meditada visión de la existencia, resultó ser casi ininteligible para los patagones. Pues, aunque en cierto sentido era una expresión de su propia cultura, se trataba de una expresión en un plano de vitalidad que muy pocos de ellos podrían alcanzar jamás. El clímax se produjo cuando, durante una ceremonia en el templo supremo de la ciudad capital, mientras los devotos se hallaban postrados ante la espantosa imagen del Creador, el profeta sempiterno subió al altar, contempló primero a la congregación y luego al Dios, prorrumpió en una sonora carcajada, descargó una resonante bofetada contra la imagen y exclamó: «Feo, yo te saludo. No como al Todopoderoso, sino como al más grande de todos los bufones. Tener esa cara, y sin embargo ser admirado por ella. Ser tan vacío, y sin embargo tan temido». Instantáneamente estalló un griterío. Pero era tal el resplandor divino del joven iconoclasta, tan seguro de sí mismo se veía, tan inesperada había sido la reacción del milagroso muchacho y tal era su reputación que, cuando se volvió de cara a la multitud, todo el mundo guardó silencio y escuchó su regaño. «Imbéciles», gritó, «criaturas seniles. Si a Dios realmente le gusta vuestra adulación, y toda esta pantomima, es porque disfruta burlándose de vosotros y también de sí mismo. Sois demasiado serios, pero no lo suficiente. Demasiado solemnes, y todo por fines pueriles. Estáis tan ansiosos por la vida, que no podéis vivir. Estimáis tanto la juventud, que se os escapa de las manos. Cuando yo era muchacho, os decía: mantengámonos jóvenes, y vosotros aplaudíais y seguíais abrazados a vuestros juguetes y no queríais crecer. Lo que yo decía no estaba mal para un muchacho, pero no era suficiente. Ahora soy hombre y os digo por el amor de Dios, creced. Claro que tenemos que conservarnos jóvenes. Pero de nada sirve mantenerse joven si, a la vez, no crecemos, y no dejamos nunca de crecer. Claro que mantenerse joven es mantenerse ágil y vehemente. Y crecer no es meramente sumirse en la rigidez y el desencanto, sino alcanzar habilidades más sutiles en todos los actos del juego de vivir. También hay otra cosa que forma parte del crecimiento: comprender que la vida, al fin y al cabo, es realmente un juego. Un juego tremendamente serio, sin duda, pero nada más que un juego. Cuando practicamos un juego tal como se debe practicar, ponemos en tensión todos los músculos para ganar. Pero en todo momento nos interesa menos ganar que el juego mismo. Y por ello jugamos mejor. Cuando los bárbaros juegan contra un equipo patagón, olvidan que es un juego, y se vuelven locos por vencer. Y entonces, ¿cómo los despreciamos? Si ven que pierden, se vuelven salvajes. Si ganan, arman una enorme batahola. Sea como fuere, se mata el juego, y no advierten que están matando una cosa adorable. Y como insultan y maldicen al árbitro, también. Yo mismo lo he hecho, qué duda cabe, en el pasado. No en el juego sino en la vida. De hecho, he maldecido al árbitro de la vida. De cualquier modo, más vale así que insultarlo con ofrendas, con la esperanza de obtener un favor. Y eso es lo que estáis haciendo aquí, con vuestros salmos y vuestros votos. Eso yo nunca lo hice. Simplemente, lo odiaba. Luego, más adelante, aprendí a reírme de él o, mejor dicho, de lo que vosotros ponéis en su lugar. Pero ahora, por fin, lo veo con claridad, y me río con él, de mí mismo, por no haber comprendido el espíritu del juego. Pero vosotros venís aquí a adular, a lamentaros y a implorar favores del árbitro. En ese momento, la gente se abalanzó hacia él para prenderlo. Pero él los detuvo con una juvenil risotada, que inspiró en ellos amor, al tiempo que también sentían odio. Volvió a tomar la palabra. Quiero contaros cómo llegué a aprender la lección. A mí me encanta trepar hasta la cima de las montañas más altas, y en una ocasión, cuando me encontraba entre los glaciares y precipicios de la Concagua, me sorprendió una ventisca.
Quizás algunos de vosotros sabéis lo que puede llegar a ser una tempestad en las montañas. El viento se convirtió en una ráfaga dolorosa de nieve, que me envolvió y me arrastró. Después de muchas horas de ser arrastrado y rodar por la nieve, fui a parar a un ventisquero. Traté de levantarme, pero caía una y otra vez, hasta que mi cabeza quedó enterrada en la nieve. La idea de la muerte me enfureció, pues había muchas cosas que aún quería hacer. Me debatí frenéticamente, en vano. Luego, de repente, ¿cómo podría explicarlo? Vi el juego que estaba perdiendo, y eso fue estupendo. No era peor perder que ganar. Pues ahora era el juego, no la victoria, lo que importaba. Ese momento había estado ciego, y había sido un esclavo de la victoria. De pronto, era libre y podía ver. Me vi a mí mismo, y a todos nosotros, a través de los ojos del árbitro. Fue como si un actor pudiese ver toda la obra, con su propia interpretación, a través de los ojos del autor, desde el auditorio. Heme allí, interpretando el papel de un buen hombre que se hallaba en la agonía a causa de su propia negligencia antes de haber terminado su obra. Para mí, como personaje de la obra, la situación era horrible. Sin embargo, para mí, como el espectador, se había vuelto excelente, de una excelencia superior. Vi que eso era así para todos nosotros, y para todos los mundos. Pues tuve la impresión de que veía un millar de mundos que participaban con nosotros en el gran espectáculo. Y lo veía todo a través de la mirada serena, la mirada exultante, casi burlona, pero no impía, del dramaturgo. Bueno, tal parecía que me había llegado la hora de hacer mutis, pero no, mi papel continuaba. De alguna manera, me sentía tan fortalecido por aquella nueva visión de las cosas, que logré salir del ventisquero. Y aquí estoy otra vez. Pero soy un hombre nuevo. Mi espíritu es libre. Cuando era muchacho os decía, sed más vivaces, pero en esa época no imaginaba que hubiese una vivacidad más intensa que el flamear de la juventud, una especie de incandescencia mortecina. No hay nadie aquí que entienda lo que quiero decir. ¿No hay nadie que por lo menos desee esa vida más intensa? El primer paso consiste en superar esa adulación a la vida misma, y esa obsequiosidad de limosnero ante el poder. Vamos. Fuera. Romped la ridícula imagen en vuestros corazones, como ahora yo destrozo este ídolo. Dicho esto, agarró un enorme candelabro y destruyó la imagen. De nuevo se produjo un gran griterío, y las autoridades del templo lo hicieron detener. Poco después se lo juzgó por haber cometido sacrilegio, y fue ejecutado. Ese último disparate no había sido más que el remate de muchas imprudencias, y los que tenían el poder se alegraron de encontrar un pretexto tan obvio para liquidar a un lunático tan inteligente como peligroso. Pero el culto del muchacho divino ya se había vuelto muy popular, pues las primeras enseñanzas del profeta expresaban los deseos fundamentales de los patagones. Sus seguidores incluso aceptaron su último y sorprendente mensaje sin comprenderlo realmente, ya que resaltaron el acto de iconoclasia más que el espíritu de su exhortación. Siglo a siglo, la nueva religión, pues eso es lo que era, se propagó por todo el mundo civilizado. Y la raza pareció haberse rejuvenecido espiritualmente en cierta medida, por el fervor general. También tuvo lugar cierto rejuvenecimiento físico. Pues, antes de su muerte, ese ejemplar biológico único que no era más que una regresión a la antigua vitalidad, engendró miles de hijos e hijas, que a su vez sembraron la buena semilla a lo largo y lo ancho. Sin duda, fue esa nueva estirpe la que llevó la Edad Dorada a la Patagonia, mejorando en gran manera el estado material de la raza, llevando la civilización a los continentes del norte y atacando los problemas de la ciencia y la filosofía con renovado ardor. Pero la revitalización no fue permanente. Los descendientes del profeta se enorgullecieron demasiado de llevar una existencia violenta. Física, sexual y mentalmente se excedieron y se fueron debilitando. Además, poco a poco la sangre poderosa se fue diluyendo hasta ser anulada al relacionarse con el mayor volumen de los seniles innatos. De modo que, al cabo de unos pocos siglos, la raza volvió a su talante de la mediana edad. Al mismo tiempo, la visión del muchacho divino se fue distorsionando lentamente.
En un principio había sido el ideal de los jóvenes de lo que debía ser la juventud, un entretejido de lealtad fanática, alegría irresponsable, camaradería, placer físico y no poca crueldad. Pero, inconscientemente, eso se convirtió en el modelo de lo que se esperaba de la juventud al madurar. La visión que tenían las personas mayores de una infancia ingenua y dócil, llevó a considerar de una forma muy sentimental al joven héroe violento. Todo lo que había estado impregnado de violencia cayó en el olvido. Y lo que quedó se convirtió en un estímulo antojadizo y estimulante para los impulsos paternos. Al mismo tiempo, se dotó a esa imagen de toda la sobriedad y precaución que con tanta facilidad aprecian las personas de mediana edad. Inevitablemente, esa imagen distorsionada de la juventud la convirtió en una pesadilla para los jóvenes de la raza. Se presentó como el modelo de la virtud social, pero fue un modelo al cual nunca se pudieron adaptar sin violentar lo mejor de su naturaleza, puesto que ya no era en absoluto una expresión de la juventud. Así como, en épocas anteriores, se había idealizado y al mismo tiempo esclavizado a las mujeres, lo mismo ocurría ahora con la juventud. En efecto, apenas unos pocos, a lo largo de la historia de la Patagonia, alcanzaron una visión más clara del profeta. Menos aún fueron los que pudieron entender el espíritu de su mensaje final, fruto de la madurez, desconocida en la Patagonia, que su duradera juventud le había permitido alcanzar. Porque la tragedia de ese pueblo no fue tanto su senectud cuanto su detenido crecimiento. Al sentirse viejos, anhelaban volver a ser jóvenes. Pero, a raíz de su inmadurez mental permanente, jamás pudieron comprender que la verdadera, aunque imprevista, consecución de los apasionados deseos de la juventud no reside simplemente en alcanzar los fines de la juventud misma, sino en el progreso hacia una vitalidad más lúcida y precavida. 4. La catástrofe. Fue en esos días postreros cuando los patagones descubrieron la civilización que los había precedido. Al rechazar la antigua religión del miedo, habían abandonado también la leyenda de una magnificencia remota, y llegaron a considerarse a sí mismos como pioneros del entendimiento. En el nuevo continente que constituía su patria no había, claro está, reliquia alguna del antiguo orden. Y las ruinas que se hallaban esparcidas por las regiones más antiguas se consideraban meras rarezas de la naturaleza. Pero últimamente, con el progreso de los conocimientos naturales, los arqueólogos habían reconstruido algo del mundo olvidado. Y la crisis se produjo cuando, en los sótanos de una torre derruida en China, encontraron almacenadas una serie de planchas de metal fabricadas con un elemento artificial inmensamente duradero, en las cuales aparecían en relieve apretadas líneas de escritura. Esos objetos eran, de hecho, las planchas con que se imprimían los libros miles de siglos antes. No tardaron en descubrir otros depósitos, y paso a paso se fue descifrando la lengua muerta. Al cabo de 3 siglos, quedó trazado el perfil de la antigua cultura. Y muy pronto toda la historia de la ascensión y decadencia de la humanidad se precipitó sobre aquella civilización postrera con un efecto aplastante, como si la vieja torre de un edificio se hubiese desplomado sobre un pueblo de chozas indias levantado al pie. Los pioneros descubrieron que todo el terreno que tan dolorosamente habían ganado a la selva, ya hacía tiempo que había sido conquistado, para perderse después. Que el aspecto material de su gloria no era nada comparado con la gloria del pasado, y que, en la esfera del conocimiento, ellos no habían hecho más que fundar unos cuantos caseríos donde anteriormente hubo un imperio. El sistema patagón de conocimiento natural apenas había ido más allá del que reinaba en la Europa prenewtoniana. Ellos habían hecho poco más que concebir el espíritu científico y desechar unas cuantas supersticiones. Y ahora, de pronto, se encontraban ante una vasta herencia de conocimientos. Eso en sí mismo constituyó una experiencia gravemente perturbadora para un pueblo con un marcado interés intelectual. Pero aún más abrumador fue el descubrimiento acaecido en el curso de sus investigaciones de que el pasado había sido no solo brillante sino demencial, y que el elemento insano había acabado triunfando por completo. Pues la mentalidad patagónica era en esos momentos demasiado sensata y empírica para aceptar los conocimientos antiguos sin comprobarlos.
Los hallazgos de los arqueólogos fueron puestos en manos de los físicos y otros científicos, y no tardaron en diferenciar las ideas y valores de Europa y Norteamérica en su cenit de los productos degenerados del Estado mundial. La secuela de ese encontronazo con una civilización más evolucionada fue dramática y trágica. Dividió a los patagones en leales y rebeldes, en aquellos que se aferraron a la idea de que los nuevos conocimientos eran una mentira satánica, y en aquellos que enfrentaron los hechos. Para los primeros, los hechos eran completamente deprimentes. En cambio, los otros, aunque amedrentados, vieron en ellos una grandeza cautivante, y también una esperanza. Que la Tierra era una partícula de polvo entre las estrellas era la menos subversiva de las nuevas doctrinas, pues los patagones ya habían abandonado la visión geocéntrica. Lo que resultaba muy angustioso a los reaccionarios era la teoría de que una raza anterior hacía mucho tiempo que había poseído y despilfarrado la vitalidad que ellos tanto ansiaban. Los partidarios del progreso, por otra parte, exigían el aprovechamiento de aquellos vastos nuevos conocimientos, y manifestaban que, así pertrechada, la Patagonia podría compensar la falta de juventud con una sensatez superior. Esta divergencia de voluntades dio como resultado un conflicto físico como jamás se había conocido en el mundo patagónico. Surgió algo semejante al nacionalismo. Las costas antárticas, más pujantes, se tornaron modernas, mientras que la Patagonia se aferraba a la cultura más antigua. Hubo varias guerras. Pero, a medida que la física y la química progresaban en la Antártida, los meridionales fueron capaces de inventar máquinas bélicas que los septentrionales no pudieron combatir. En un par de siglos la nueva cultura había triunfado. El mundo volvía a estar unificado. Ese momento, la civilización patagónica había sido de tipo medieval, pero, bajo la influencia de la física y la química, comenzó a cambiar. Las energías hidráulica y eólica empezaron a usarse para generar electricidad. Se llevaron a cabo fabulosas prospecciones mineras en busca de metales y otros minerales que ya no podían encontrarse en las capas más superficiales. La arquitectura hizo uso del acero. Se construyeron aviones con motores eléctricos, pero sin éxito. Y ese fracaso fue sintomático, pues los patagones no eran lo suficientemente temerarios para dominar la aviación, aun cuando sus aparatos hubiesen sido más eficaces. Ellos mismos atribuían con toda naturalidad su fracaso a la falta de una fuente de energía conveniente, como el petróleo de la antigüedad. Sin duda esa carencia de petróleo y carbón los ponía en aprietos de vez en cuando. Disponían de la energía volcánica, por supuesto. Pero, aunque los hábiles antiguos nunca la habían dominado realmente, los patagones fracasaron en forma rotunda al intentar su aplicación. De hecho, contaban con toda el agua y el viento que necesitaban. Se podía disponer de los recursos de todo el planeta, y la población mundial ascendía a menos de 100 millones. Solo con esas fuentes, empero, jamás habrían podido competir en lujos con el anterior estado mundial, pero podrían haber alcanzado algo similar a una utopía. Sin embargo, eso no habría de ser así. La industrialización, si bien fue acompañada tan solo por un lento crecimiento demográfico, con el tiempo produjo la mayoría de las discordias sociales que casi habían llevado a la ruina a sus predecesores. Ellos parecían creer que todos sus problemas se podrían solucionar con solo contar con una energía material más abundante. Esa convicción tan fuerte y casi irracional constituía un síntoma de su obsesión permanente, el ansia de una mayor vitalidad. En esas circunstancias, era natural que un acontecimiento y unos fragmentos de historia antigua los fascinaran. En el pasado se había conocido el secreto de la energía material ilimitada, y luego se había perdido. ¿Por qué los patagones no habían de redescubrirlo y utilizarlo, con su superior cordura, para traer el cielo a la tierra? Sin duda, los antiguos habían hecho bien en renunciar a esa peligrosa fuente de energía. Pero los patagones, sensatos y simples, no tenían por qué sentir miedo. Había quienes consideraban menos importante buscar una fuente de energía que encontrar un medio para frenar la senectud biológica.
Pero, lamentablemente, si bien la ciencia física había progresado rápidamente, las ciencias biológicas habían permanecido estancadas, sobre todo porque entre los mismos antepasados se había hecho poco más que preparar el terreno. Así aconteció que las mentes más brillantes de la Patagonia, fascinadas por la recompensa en juego, se concentraron en el problema de la materia. El Estado alentó esas investigaciones mediante la creación y dotación de laboratorios cuyo fin confesado era esa única obra. El problema era difícil, y los científicos patagones, aunque muy inteligentes, no eran muy perseverantes. Solo después de unos 500 años de investigaciones intermitentes se develó el secreto, o una parte de él. Se comprobó que, mediante un enorme gasto inicial de energía, era posible anular las cargas eléctricas positivas y negativas en un tipo de átomo que no era muy común. Esa limitación, empero, no tenía mucha importancia. La raza humana ahora poseía una inagotable fuente de poder que se podía controlar y manipular con suma facilidad. Pero, si bien era controlable, el nuevo descubrimiento no era a prueba de imbéciles. Por lo tanto, no existía garantía alguna de que quienes lo manipularan no cometiesen una estupidez, o que, inadvertidamente, no se les escapara de las manos. Por desgracia, en la época en que se descubrió la nueva fuente de energía, los patagones estaban más divididos que antaño. La industrialización, combinada con la innata docilidad de la raza, había tenido como consecuencia una gradual división de clases aún más extrema que en el mundo antiguo, aunque se trataba de una división curiosamente distinta. La disposición marcadamente paternal de los patagones evitaba que la clase dominante cayera en la explotación brutal como había ocurrido con anterioridad. Salvo durante el primer siglo de industrialización, no hubo graves sufrimientos físicos entre el proletariado. Un gobierno paternal se ocupaba de que todos los patagones tuvieran al menos alimentos y ropas adecuados, que todos disfrutaran de un buen descanso y oportunidades de diversión. Al mismo tiempo, también procuraban que el vulgo estuviese cada vez más controlado. Al igual que en el primer estado mundial, la autoridad civil se encontraba de nuevo en manos de un reducido grupo de dirigentes industriales, pero con una diferencia: en otros tiempos, el motivo dominante de los grandes negocios residía en una pasión cuasi mística por la creación de actividad. Ahora, la minoría gobernante tenía una actitud paternalista hacia la gente, y aspiraba a crear un pueblo de espíritu juvenil, sencillo, alegre, vigoroso y leal. Su ideal de Estado era algo que estaba entre una escuela preparatoria regida por un cuerpo docente benévolo pero estricto, y una compañía con capital social, en la cual los accionistas tuviesen una sola función: delegar agradecidamente sus poderes a un grupo de brillantes directores. El hecho de que el sistema funcionara tan bien y perdurara tanto tiempo se debió no solo a la docilidad innata de los patagones, sino también al principio mediante el cual se reclutaba a la clase gobernante. Del mal ejemplo de la civilización anterior, por lo menos se había aprendido una lección: el respeto por la inteligencia. Mediante un sistema de minuciosos exámenes, se seleccionaba a los niños más inteligentes entre todas las clases y se los preparaba como dirigentes. Los hijos de los dirigentes eran sometidos a los mismos exámenes, y solo se enviaba a las escuelas para jóvenes dirigentes a aquellos que los aprobaban. Existía sin duda cierto grado de corrupción, pero en general el sistema funcionaba. A los niños seleccionados de esa forma se los capacitaba cuidadosamente en teoría y práctica, para que en el futuro fueran organizadores, científicos, sacerdotes y pensadores. A los niños menos inteligentes de la raza se los educaba de manera muy diferente. Se les inculcaba la idea de que eran menos capaces que los demás, y se les enseñaba a respetar a los dirigentes como seres superiores que estaban destinados a servir a la comunidad en obras arduas y especializadas, simplemente a causa de su capacidad. No sería cierto decir que a los menos inteligentes se los educaba meramente para ser esclavos. Más bien se esperaba que fuesen los hijos e hijas dóciles, diligentes y felices de la patria. Se les enseñaba a ser leales y optimistas, se les proporcionaba capacitación profesional para las distintas ocupaciones, y se los estimulaba para que se sirvieran de su inteligencia tanto como fuese posible en el campo que más se adaptara a su mentalidad.
Pero los asuntos de Estado y los problemas religiosos y teóricos de las ciencias les estaban estrictamente prohibidos. La doctrina oficial de la belleza de la juventud era fundamental en su educación. Se les enseñaban todas las virtudes convencionales de la juventud, y en particular la modestia y la sencillez. Como clase, eran extremadamente saludables, pues la educación física constituía una parte muy importante de la enseñanza en la Patagonia. Además, la práctica universal de los baños solares, que era un rito religioso, se fomentaba entre el proletariado, pues se creía que mantenían el cuerpo joven y el espíritu tranquilo. El tiempo de ocio de la clase gobernante se ocupaba sobre todo en la práctica del atletismo y otros deportes, físicos y mentales. También se practicaba la música y otras formas artísticas, pues se consideraban ocupaciones adecuadas para los jóvenes. El gobierno ejercía la censura sobre los productos artísticos, pero raras veces se imponía por ley, pues la gente común de la Patagonia era en general demasiado flemática y estaba demasiado ocupada para concebir algo que no fuese el arte más natural y respetable. El trabajo y el placer llenaban sus días, y no sufrían represiones de carácter sexual. Sus intereses impersonales se satisfacían mediante la religión oficial de adoración a la juventud y la lealtad a la comunidad. Ese plácido estado duró unos 400 años después del primer siglo de industrialización. Pero, a medida que transcurría el tiempo, aumentaba la diferencia mental entre las dos clases. La inteligencia superior se tornó cada vez más rara entre el proletariado. Los dirigentes se reclutaban cada vez más entre sus propios retoños, hasta que por fin se convirtieron en una casta. La brecha se fue ensanchando. Los dirigentes comenzaron a perder todo contacto mental con los gobernados, y cometieron un error que jamás habrían cometido si la psicología se hubiese mantenido a la par de las demás ciencias. Al enfrentarse permanentemente con la falta de inteligencia de los obreros, se acostumbraron a tratarlos cada vez más como a niños, y olvidaron que, aunque muy simples, eran hombres y mujeres adultos que tenían la necesidad de sentirse integrantes libres de una gran empresa humana. Anteriormente, se había alentado esa ilusión de tener una responsabilidad. Pero, al ensancharse la brecha, los proletarios fueron tratados más como criaturas que como adolescentes, más como animales domésticos bien cuidados que como seres humanos. Su vida se tornó cada vez más minuciosamente sistematizada para ellos, si bien adoptaba una forma benevolente. Al mismo tiempo, se puso menos cuidado en educarlos para que comprendiesen y apreciaran la empresa común de la humanidad. En esas circunstancias, el temperamento de la gente cambió. Pese a que su situación material era mejor que en ningún otro momento del pasado salvo bajo el primer estado mundial, se volvieron apáticos, disconformes, maliciosos y desagradecidos hacia sus superiores. Tal era el estado de las cosas cuando se descubrió la nueva fuente de energía. La comunidad mundial consistía en dos elementos muy diferentes. Primero, una casta muy reducida altamente intelectual, devota apasionada del Estado y del progreso de la cultura entre ellos mismos. Y, en segundo lugar, una población mucho más numerosa de obreros industriales obtusos, en buen estado físico y espiritualmente sedientos. Ya se había producido un fuerte choque entre las dos clases a consecuencia del uso de cierta droga, que la gente apreciaba por la sensación de felicidad que proporcionaba, pero que los dirigentes desaconsejaban por sus efectos secundarios nocivos. Se prohibió la droga, pero el proletariado interpretó erróneamente el motivo. Ese incidente hizo aflorar un odio que hacía tiempo estaba gestándose con fuerza en el espíritu popular, si bien de una manera inconsciente. Cuando cundió el rumor de que en lo futuro la energía mecánica sería ilimitada, la gente esperaba el advenimiento de una era de felicidad. Todo el mundo tendría su propia fuente de energía sin limitación alguna. Se acabaría el trabajo. El placer aumentaría infinitamente. Por desgracia, el primer uso que se hizo de la nueva energía fue en la prospección minera a profundidades inconmensurables en busca de metales y otros minerales que desde hacía tiempo eran inencontrables cerca de la superficie. Ello implicaba dificultades y tareas peligrosas para los mineros. Hubo muertes en las minas.
Se produjeron desórdenes, y la nueva energía se utilizó contra los amotinados, con efectos mortales. Los dirigentes declararon que, si bien su corazón paternal sangraba por la pérdida de los tontos de sus hijos, el castigo era necesario para evitar males mayores. Y exhortaron a los obreros a enfrentar sus problemas con la imparcialidad que el muchacho divino había predicado en su etapa final. Pero ese consejo fue saludado con la burla que merecía. Hubo más huelgas, motines, asesinatos. El proletariado tenía poco más poder contra sus patrones que el que podían tener las ovejas contra el pastor, pues carecían del seso necesario para la organización en gran escala. Pero fue a causa de una de esas rebeliones patéticamente fútiles que por fin la Patagonia fue destruida. En una de las nuevas minas tuvo lugar una pequeña disputa. La administración se negó a permitir que los mineros enseñasen su oficio a los hijos, pues la formación profesional, se arguía, tenía que estar a cargo de profesionales. La indignación contra esa injerencia en la autoridad paterna provocó un súbito estallido de ira. Se ocupó una planta de energía, y después de hacer locamente tonterías con la maquinaria, los alborotadores llevaron sin querer las cosas a una situación tal, que por fin el terrible demonio de la energía física pudo romper los grilletes y se expandió rabiosamente por todo el planeta. La primera explosión fue tan poderosa como para volar la montaña que se elevaba sobre la mina. En las montañas había enormes cantidades del crítico elemento, y los rayos de la explosión inicial las hicieron detonar. Ello bastó para activar otros depósitos de elementos aún más remotos. Un huracán incandescente se extendió entonces por toda la Patagonia, reforzándose con nueva furia atómica por doquiera que pasaba. Bramó a lo largo de la cordillera de los Andes y de las Rocosas, abrasando ambos continentes con su calor. Socavó e hizo estallar el estrecho de Bering, y se arrastró como una nidada de feroces serpientes gigantescas hacia Asia, Europa y África. Los marcianos, que ya observaban la Tierra como un gato a un pajarillo fuera del nido, advirtieron que el brillo del planeta vecino había aumentado repentinamente. Al poco tiempo, los océanos comenzaron a hervir aquí y allá, provocando una conmoción submarina. Las olas de las mareas arrasaron las costas e inundaron los valles. Pero, con el tiempo, el nivel general de los mares descendió considerablemente a raíz de la evaporación y de las simas que se abrieron en los lechos oceánicos. Todas las regiones volcánicas se activaron fabulosamente. Afortunadamente los casquetes polares empezaron a derretirse, lo cual evitó que las regiones árticas se calcinaran como el resto del planeta. La atmósfera se convirtió en una densa nube de humedad, vapores y polvo, que desencadenaba incesantes huracanes. Mientras seguía la furia del colapso electromagnético, la temperatura de la superficie del planeta aumentaba de forma permanente, hasta que solo en el Ártico y unos pocos rincones privilegiados de las regiones subárticas pudo persistir la vida. La agonía mortal de la Patagonia fue breve. En África y Europa, unas cuantas colonias remotas escaparon al efecto de las erupciones, pero sucumbieron al cabo de pocas semanas bajo los huracanes de vapores. De los 200 millones de miembros de la raza humana, todos quedaron abrasados o achicharrados o asfixiados al cabo de 3 meses. Todos, menos 35, que por casualidad se hallaban en las proximidades del Polo Norte.